gracias al Señor. Quisiera compartir con vosotros, no pues, en primer lugar, algo que me vino de un siervo, ¿no? De a ver, Juana, ¿es correcto el apellido? George Muller, en inglés. Muller. Yo sí, bueno. Más o menos, Juana lo dice perfecto. Yo lo digo en aguileño. Bueno, pues este era un siervo del Señor que ahora lo leeré, ¿no? Que Dios le dio un don, ¿no? De administración. Por ejemplo, fíjate, dice que Jorge, no para que lo entendamos un poco mejor, dice, fue conducido a crear y dirigir por fe grandes orfanatos en Bristol, Inglaterra. Este cristiano tenía una fe firme y práctica con respecto a la oración y decía a los jóvenes, es necesario orar no solo en las grandes dificultades, cuando nuestro amado cónyuge está en su lecho de muerte o cuando nuestros queridos hijos están enfermos. Esto es muy importante, ¿no? Orar en todo tiempo, la Biblia nos lo dice. Quizás que hayamos oído, y yo lo digo porque a mí me afectó, ¿entiendes? Hemos oído a lo mejor, bueno, es que por tontería no sé orar, Señor, ¿no? Y eso te afecta. Entonces hace una discriminación. ¿Qué oras? Yo creo que este hombre estaba totalmente en lo cierto. Orar, dice, no simplemente cuando el cónyuge está en lecho de muerte o cuando nuestros queridos están enfermos. Debemos orar en todo tiempo por las cosas pequeñas o por las grandes. Además, la Biblia lo respalda. Dice que orar sin cesar, ¿no? Eso en Tesalonicenses 5:17, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en todo tiempo, ¿no? Dice, las cosas pequeñas como las grandes. Aprendamos a incluir la oración en todo lo que hacemos, desde la mañana hasta la noche, en todas las circunstancias de nuestra vida. Si recibimos, fíjate, este hombre decía así, si recibimos un paquete cuya atadura no podemos desatar o cortar, pidamos ayuda a Dios. Uno diría, oye, también hasta, pues sí, ¿no? Dice, Señor, es la voluntad de Dios. Nada es demasiado pequeño para que no podamos orar por ello. Y el Señor Jesús nos ama tanto que desea ocuparse de todo lo que nos concierne. Dice, queridos amigos creyentes, desde el comienzo de sus vidas, confíe en Dios para todo, con la misma sencillez que lo hace un niño, con la misma sencillez que lo hace un niño hacia su papá. O sea, cuando un niño tiene confianza en su papá, sobre todo cuando son pequeños, ya cuando son más grandes, y más si le han dicho te voy a traer esto y no se lo das, viene la desconfianza, ¿no? Entonces, cuando un niño es pequeño y está en una altura, papá le dice, tírate, hace el niño así, ¡pah! Y se tira. Pero sabes que el otro día oí algo en una predicación de un pastor, dice que había un equilibrista, ¿no? Que estaba pasando unas cataratas. Y entonces dice, y le dijo al público, dice, ¿quién tiene confianza que este equilibrista no va a pasar las cataratas? Y todos decían, yo. Entonces esta persona decía, porque llevaba también una canasta, dice, bueno, el que tenga confianza, que se suba a la canasta. Y entonces dice que ninguno se subió a la canasta. Que no nos pase, muchas veces la fe, decimos, yo tengo fe para todo, ¿no? Pero la fe, ten en cuenta que la fe no ha sido dada y la fe en nosotros tiene, hoy se va a tratar de la fe,
tiene que ser, ¿no?, aumentada en nosotros. Dice, como un grano de mostaza, pero la fe tiene que ir creciendo. Y la fe es la confianza en Dios. Simplemente. Dice, traten al Señor Jesús como a su mejor amigo. Busquen su ayuda en todas las circunstancias. La vida de un hijo de Dios está llena de pequeñas dificultades. Si luchamos con nuestras propias fuerzas y nuestra propia sabiduría, siempre estaremos preocupados. Pero si dejamos todo en las manos de Dios, Él nos ayudará y nuestro camino se aclarecerá. Nuestra vida puede desarrollarse en paz por medio de la oración. En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Justo. ¿Quién son los justos? Los justificados. Amén. Bueno, también aquí este hombre, no un capitán de un barco que iba este hombre, Jorge, de viaje, dice así, está explicando. Dice, el capitán de un barco cristiano en el cual viajaba Jorge, cuenta lo siguiente. Nuestro barco estaba frenado desde hacía varios días en medio de una niebla impenetrante, sin nada de viento. El señor Muller vino a mi cabina y me dijo, capitán, el sábado por la noche tengo que estar en Quebec, Canadá. Y le dije, es imposible, respondí. Muy bien, si su barco no puede llevarme, dice, el Dios quien conozco desde hace 57 años se encargará de encontrarme otro medio de transporte. Él nunca ha permitido que falte y llegue tarde a mis compromisos. ¿Sabe cuál es la densidad de la niebla? Le preguntó, le dijo el capitán. Y Jorge respondió, no, mis ojos no ven la niebla, ellos ven a Dios, vivo que dirige toda mi vida. Jorge Miller se puso de rodillas y oró, Señor, si es tu voluntad, dice que oró, Señor, si es tu voluntad, haz desaparecer esta niebla en 5 minutos. En 5 minutos. ¿Sabes que prometí estar el sábado en Quebec? Creo que es tu voluntad. Así, este hombre sencillamente oró. No oró, no cortándose las manos, no pegándose latigazos, sino que oró con una sencillez, en este caso, de niño. Conocía a Dios, ¿no? Si es tu voluntad. Dice, cuando terminó de orar, yo también quise orar, pero él puso mi mano en mi espalda y me dijo que no lo hiciera. Bueno, esto no es como forma de orgullo, no mucho menos. No le explica, dice, que no lo hiciera, dice, es mi padre, y me dijo que no lo hiciera, y precisó. Primero, usted no cree que Dios lo hará. Segundo, sé que Dios ya ha respondido. Entonces, no es necesario que ore por lo mismo. Capitán, desde que conozco al Señor, a mi Señor, no ha pasado un solo día sin que haya tenido una audiencia ante el rey. Levántese, capitán, suba a la cubierta y compruebe que la niebla ha desaparecido. Fui y el viento se había levantado, ya no había niebla. El sábado en la noche, Jorge estaba en Quebec, Canadá. Amén. O sea, este hombre tiene, bueno, yo creo que este hombre ya no sé si está con el Señor o no está, pero es un don de fe. Todos tenemos fe, es lógico. La fe dada por Dios, ¿no? En nosotros. Y es más, la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ese grano de mostaza tiene que ir creciendo y es la confianza en Dios, ¿entiendes? Es la confianza. Pero la confianza en Dios dice que la fe es la certeza
de lo que esperamos ver. La certeza dentro, en este caso, dentro de nosotros. O sea que la fe, no, este hombre estaba disfrutando, sabía lo que estaba diciendo, pero no era tanto en lo visible, sino que estaba en su interior. Y la fe no, en nosotros es que tenemos que verlo con los ojos espirituales y en nuestro interior. Amén. Aleluya. Es así. Vamos a leer en esta mañana algunas experiencias en este caso, de la fe, ¿no? Mira, yo recuerdo, estaba ahí pensando, ¿no? Recuerdo lo que me ocurrió últimamente, en este caso, últimamente a mí, no a mí, porque en esta última vez, en esta última operación que me hicieron, que fui me hicieron una operación a corazón abierto, ¿no? Y no lo digo esto para gloriarme, ni mucho menos, sino para como un testimonio, ¿no? Como un testimonio para el Señor. Entonces, me parece que son 13 años, 14 años que me operaron a corazón abierto. Entonces yo tenía que ir, o tengo que ir a revisiones. A revisiones. Yo tenía la fe, quiero decir, la fe, cuando fui a la revisión, no del médico, no, que tenía la fe de decir, bueno, voy a ir y el médico me va a decir, vamos, sigue, que vas como siempre, estupendo, 13 años así. Pero, ¿sabes qué? No fue así, ¿no? No fue así. Esa vez este hombre me dice, mira, te tenemos que hacer pruebas, porque ocurre que una válvula, tiene una válvula que está totalmente que no va. Y otra válvula del corazón que va entre medio, y otra válvula que va. Entonces, rotundamente, yo dije, y vamos, que me dijo el hombre, dice, te tendremos que hacer pruebas y al final, pues, es operar. Digo, ¿otra vez? Digo, no, yo no me opero. Pero es que rotundamente con la cosa, que no me opero. ¿Entiendes? No me opero. Entonces, y lo dije así en convicción, no me opero. Pero ¿sabes lo que ocurre? ¿No? Que el hombre también me dijo, dice, bueno, ya sabes que si no te operas, dice, pues cada día irás peor y los pulmones se encharcarán. Y entonces cuando vengas, pues quizás que no tengas solución. Bueno, a mí esas palabras no me influyeron mucho. Es más, a mí lo que me influyó fue que me tuvieran que otra vez abrir para sacarme otra vez el corazón. Digo, yo no me opero. La cosa es que meditándolo en este tiempo, sobre todo esta mañana ahí, ¿no? Es hablando sobre la fe, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fui al médico, yo tenía fe de que este hombre me iba a decir, Ramón, sigue el tratamiento, vete a tu casa que todo va bien. Pero la cosa no fue así como yo lo esperaba, ¿entiendes? Entonces también es una realidad que cuando tú te tienes que otra vez poner, ¿no? La experiencia simplemente de meterte en el quirófano y pensar simplemente lo que te van a hacer hasta que te duermen, es fuerte, ¿no? Entonces la cosa está de que, vuelvo a decir, la fe que yo tenía, ¿no? Era que eso, que iba a seguir otra vez la rutina de este hombre, oye Ramón, sigue, pero no fue así. Y entonces fue, como te diría, la lucha, no sé si te pasa a ti, ¿no? La lucha entre la fe y la incredulidad, porque es una realidad. También nosotros estamos compuestos físicamente, lo físico, ¿no?
lo natural, el cuerpo físico, ¿no? Y lo emocional. Entonces es una realidad que los médicos también no para curar lo físico. Entonces, ¿qué ocurre? Yo al decir, escucha, al decir, yo no me opero, no lo estaba diciendo con certeza. ¿Sabes por qué lo estaba diciendo? ¿Por qué? Por miedo. O sea, ¿dónde estaba la fe? Yo la fe, lo que me había dado, no, es más, el miedo, la incredulidad, se había conquistado de mi fe, ¿entiendes? De mi fe. Dios, Dios es maravilloso, Dios tiene paciencia, Dios conoce. Y entonces yo dije, bueno, Señor, por tus llagas yo soy sanado. Sí. Pero por tus llagas, qué certeza. Yo le decía al Señor, llagas yo soy sanado. Pero sin embargo, en mí no se experimentaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, cuando me puse en ese proceso de reconocer mi estado actual, entonces pasé por la operación, no abierto, de otras cosas, hacían 13 años, de otras técnicas que tienen, ¿no? A través de las arterias, ¿entiendes? Pero lo que yo quiero decir, yo estaba en ese proceso de la mesa de operaciones hasta que me durmieron y yo decía, Señor, gracias porque tú estás conmigo, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba en mí. Tenía fe. La fe es lo que esperamos ver, ¿no? En este caso, muy consciente, que no lo vemos con nuestros ojos naturales, que quizás pues que tengamos, el Señor hace así, ¿no? Pero en muchos casos hay un proceso. Pero en ese proceso que el Señor quiere, si es así, con ese proceso tenemos que buscar, experimentar lo que es la fe. La fe está dentro de nosotros, no tanto en las circunstancias. No es decir, Señor, cuando esto se arregle, entonces yo tengo fe. No. Y hasta incluso, la idea muchas veces de decir, yo le dije al médico, mira, yo tengo 70 y no sé cuántos años. Digo, y yo ya he vivido. Y me hace así. Aquí viene gente de 90 años y le van a hacer lo mismo que le van a hacer a usted. Digo, ¿todavía con 90 años? Dice, ¿todavía? ¿Y salen bien? Dice, y salen bien. Fue un reto para mí, ¿entiendes? Fue un reto. Amén. Bueno, la cosa está ahí. Vamos a ver. Pero la fe venció. La fe venció. ¿Entiendes? Mira, aleluya. Vamos a leer algunas experiencias en la Biblia. Por ejemplo, Marcos 5, 21. Vamos a leer la historia. Aquí hay dos historias. Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Fíjate, mira. Dice en el 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla se reunió alrededor de él gran multitud y estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para un padre, vamos a meternos un poquito, ¿no? Nosotros como los padres, ¿no? Cuando nuestro hijo está en extremas circunstancias, o nuestro marido, o nuestra mujer, ¿no? Hacemos como Jairo. Vamos a buscar, en este caso, primeramente debemos ir al Señor, ¿no? Y luego buscar, incluso al pastor, por supuesto, a los hermanos, ¿no?
porque sabemos que el Señor, hay una respuesta en el Señor. Pero hay algo que aquí en esta versión dice, pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Entiendes? O sea que aquí Jairo tiene la fe de que Jesús podía poner las manos en ella para salvarla y también sanarla. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Entiendes? Aquella multitud que iba con Jesús iba apretándolo. No va a ser la figura porque íbamos a coger a Miguel, pero esta mañana está un poco... Pero apretándole, o sea, en la mesa y alrededor, gente, ¿no? Ahí apretándole a Jesús, ¿no? En este caso tocándolo. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había, dice, y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó, no es que vio, esta mujer no vio los milagros que en este caso hacía. Dice, pero una mujer que desde hacía muchos años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, no vio. O sea que esta mujer en realidad estaba, en este caso iba a decir como nosotros, no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nos da certeza. Esta mujer vio su realidad ante Jesús. Y la realidad es que ella era una mujer enferma. Y no que había hecho nada, había ido al médico y había gastado todo lo que tenían los médicos. Dice, y nada había podido haber hecho, en este caso, por ella. Dice, oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Esta mujer, para tocar el manto de Jesús, tuvo que esforzarse, porque había una gran multitud alrededor de Jesús, tocándolo, esto, lo otro, ¿no? Dice, pero esta mujer tuvo que esforzarse para tocar el manto. Pero, y digo yo, bueno, no vio los milagros de Jesús, pero sí oyó hablar de Jesús, oyó hablar de los milagros y se esforzó para tocar el manto de Cristo. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su mano, seré salva. Dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida, azote. Estaba esto de todos los meses de esa virtud que tienen las mujeres. Y esto era algo, no un derrame crónico. Y en este caso, en aquella época, las mujeres en esa situación se sentían impuras y no tocaban, en este caso, a acercarse, en este caso, a un sacerdote o cosas así. Dice, luego Jesús, fíjate, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, o sea que allí estaban apretándole a Jesús. La multitud estaba alrededor de él, ¿no? Tocándole y todo. Y entonces aquella mujer tocó simplemente el borde de su manto. Dice que Jesús
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Por qué sintió que había salido de él el poder? Porque alguien le había tocado con fe. Porque vio su realidad. ¿Entiendes? Y es tan importante ver nuestra realidad. Porque, por ejemplo, hasta incluso, por ejemplo, yo esta mañana me preguntaba, bueno, Señor, ¿qué? ¿Vamos a la reunión? No. Pero, ¿qué es lo que cuál es mi motivación de ir a la reunión? Esta mañana sí lo sabía muy consciente, es dar la palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando no doy la palabra, en este caso, ¿cuál es mi motivación? Creo rotundamente que tu Espíritu Santo está aquí. No. Quizás que muchas veces no lo sintamos 100%. Por supuesto, cuando estamos es por algo. ¿Entiendes? Cuando estamos es por algo. Es lógico. Es porque en realidad tenemos fe. Pero esa fe tiene que ir en aumento. Dice que Jesús sintió que había salido poder y que había sido sanada. Dice, y volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz. Salva, ¿entiendes? Y es la palabra que en esta versión lo dice, salva, ¿no? En otra a lo mejor dice, ha sido sanada, pero sobre todo ha sido salva, ves en paz y queda sana de tu azote. Yo diría que la mujer diría, ya estoy disfrutando, ya he notado, he experimentado de que he sido sanada. Entonces aquí está el primer, no en este caso el primer milagro de la fe. Dice, pero mira, mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego con lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cree solamente. ¿Entiendes? Cree solamente, pero ¿qué tenía que creer? Bueno, en este caso tenía que creer porque él vino, Jairo vino en el versículo 22 y 23, vino uno del principal de la sinagoga, llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven las manos sobre ella para que sea salva. El Señor dice, cree solamente, no temas, cree solamente, cree en lo que tú has venido a buscar. ¿Qué es lo que tú has venido a buscar? Pero yo he oído, Señor, diría Jairo, yo he oído que mi hija ha muerto, ¿entiendes? Ya no hay nada que hacer, pero Jesús le dice, oye, agárrate a esta palabra, agárrate a lo que tú has venido. Date cuenta, como he dicho, que la fe y la incredulidad es una lucha. El miedo, debemos ser cautelosos, pero es una lucha. El miedo, la incredulidad quiere apagar la fe. Y hay incluso circunstancias, no como en esto de Jairo, ¿no? Que le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Entiendes? Vamos a ponernos en ese lugar.
Señor, y yo que he venido antes que la mujer que ha sido sana. Y ahora, fíjate, ella ha sido sanada, porque estaba viendo todo eso. Ha sido sanada, y ahora yo qué, mi hija. Pero Jairo creyó la palabra de Jesús. Y aunque le vendría, naturalmente somos seres humanos y nos ponemos en su lugar, porque si a ti te ponen en ese lugar y en cosas más pequeñas, ¿entiendes lo que es? Entonces es ahí donde la incredulidad y el miedo quiere apagar la fe. Amén. Pero en este caso, Jairo, pues confió, y ahora después lo vamos a ver, confió en Jesús, en la palabra. Jesús le dijo, no temas, no tengas miedo, cree solamente. Y son cosas que quizás digas, bueno, pero si eso ya lo hemos aprendido, pero hay que experimentarlo, ¿no? Fíjate, mira, también una sanidad de la muerte de Lázaro. En Juan 11, dice 11:1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Entonces enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿No? Fíjate, dice, amaba a Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Dice, cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, y eso en este tiempo que todavía no estaban las cosas muy express. Hoy en día que todo es automático, express. Entonces, va y le dice, al que ama estás enfermo. Dice, lo llamaron, dice, a decir, Señor, he aquí, el que ama estás enfermo. Dice, y entonces, o lo oyó, dice, y cuando oyó, pues que estaba enfermo, quedó 2 días más en el lugar donde estaba Jesús. Y estaba como a unos 15, según dice, unos 15 kilómetros o cosas así. O sea que estaba a un golpe de nada, ¿entiendes? Y entonces Jesús se quedó 2 días más allí. No fue inmediatamente. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos o nos sentimos cuando, por ejemplo, estamos orando al Señor y hay circunstancias pero otras circunstancias, pues no son, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, entonces es ahí donde la fe que no ha sido dada, que está dentro de nosotros, no, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es donde en realidad tenemos que experimentar. Pero en esa lucha de la fe y la incredulidad y el miedo, ¿no? Pues a veces no vence a la fe, la confianza que tenemos en el Señor. Entonces aquí dice, cuando yo pues, dice que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. Entonces el 11:17 dice así, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Estaba muerto. 4 días que estaba muerto. ¿Cómo estarían las hermanas? ¿No? Nos ponemos en el lugar de ellos. Yo por lo menos me pongo en el lugar. Porque claro, mira Jairo, cuando Jairo fue a decir, Señor, ven por la mano. Y allí estaba
Y allí estaba aquella mujer que tocó el manto, ahí pasó tiempo, ¿no? Y no sé si cuando tú tienes una urgencia que te pone nervioso y todo, y que dice, pero ya vamos a irnos, ya, déjate todas las cosas y vamos, ¿no? Y sin embargo, pues Jesús, pues, él conoce, no es que no se interesa, no, ni mucho, no. Él conoce lo que va a hacer, él conoce el principio y conoce el fin. Y también en la espera, también nosotros crecemos en fe, que es la confianza. Amén. Dice, Betania, en el 18, estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. No. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla, pero su hermano, por su hermano. Entonces Marta quedó, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Nada más que le falta decir, y te lo dijimos, pero si tú fueras estado aquí, mi hermano no había muerto, no me había pasado esto. Y fíjate, Señor, qué dolor tan grande. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Bueno, también le dice, mas también sé ahora en el 22 que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dice Jesús, ¿no? Tu hermano resucitará. Entonces, mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día póstrero. En el día que todos vamos a resucitar, ¿no? Pero date cuenta que el Señor le estaba hablando para hoy. Sin embargo, Marta, ¿no?, estaba pensando en la resurrección del día después. Pero no, ni en su mente estaba de que el hermano, en este caso, podría resucitar, ¿no? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahora bien, Marta, no, y en este caso y María, iban a crecer, no, en esa experiencia que iban a tener. En el 38, versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué le estaba diciendo en este caso Marta? ¿No? Es de 4 días. Jesús le estaba diciendo quitar la piedra. Fíjate, ¿Jesús era problema la piedra para Jesús? No. Pero él dice a los que estaban allí quitar la piedra. Y entonces la que estaba impidiendo que no quitara la piedra era, en este caso, la hermana, la Marta. Dice, Señor, hiede ya. Dice, Marta, hermana que había muerto, le dijo, Señor, que sí, la perseverancia de creer, ¿no? De creer que la incredulidad no venza a la fe, ¿entiendes? Es una realidad que son situaciones muy difíciles, extremas. Estaba muerto y 4 días. ¿Cómo iba a pensar, en caso
de que iba a salir resucitado. Entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el mundo. Alzando los ojos, dijo al Padre por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatarle. Y de caso, los que estaban allí, sus discípulos, ejercieran la fe. Y es lo que a veces también ocurre con nosotros. Hay circunstancias que el Señor quiere, no que nosotros podamos ejercerla y aumentar en fe. Nos vamos otra vez a, a Marcos, a Marcos, a Marcos 5. Como hemos visto, ¿no? Dice, mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga en el 35, diciendo, no temas, cree solamente. La incredulidad quiere vencer la fe, ¿no? Y en circunstancias extremas, ¿no? Tenemos que agarrarnos a la fe, tenemos que agarrarnos a la palabra. Por ejemplo, la ¿cómo nos agarramos? Muchas veces, ¿cómo nos agarramos cuando pasa por algunas circunstancias? ¿Dónde te agarras? Sí, a la fe experimentada, pero a la palabra, ¿no? La incredulidad, el miedo te habla en la mente, pero tenemos que nosotros agarrarnos a la palabra. Jesús, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú dices, todos los días estás con Dios, tú por tus llagas yo soy sanado, lo creo. Si no lo experimentas, no, están momentáneamente creyéndolo, confesándolo, pero agarrándonos a la palabra, ¿entiendes? Y es ahí, no. Y él no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie en el 37, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. El alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho, entrándole, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Dice, y si se burlaban de él, Maé, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando, dice, la mano de la niña, le dijo, Tanita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y grandemente, se empantaron grandemente de ver, ¿no?, el milagro. ¿No? Muchas veces hay circunstancias, no hay milagros que creemos que no, pero si nos sucede, pasa como yo cuando leo la experiencia de Zacarías cuando está orando, ¿no? Y que se le aparece el ángel, se espantó. ¿Entiendes? Digo, pues bueno, ¿qué esperaba este hombre que pudiera venir? Pero claro, ¿de qué dimensiones sería el ángel, no? Y entonces ahí dice, se empantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Amén.
He ahí. Entonces vamos a leer por último, aunque sea un poco de leer, ¿no? Pero es así. Vamos a leer por último Marcos 6, en este caso 5. Pero vamos a ver lo que ocurrió, en este caso, en Nazaret. En Nazaret. Nazaret es donde Jesús había sido criado, ¿no? Dice el 6:1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada estos milagros que por sus manos son hechos? ¿De dónde? Porque en Nazaret conocían a Jesús, ¿no? ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué ocurre? Aquí en Nazaret, la incredulidad, la falta de fe, no estaba impidiendo que la fe se manifestara en Nazaret. ¿Entiendes? Pero lo que, por ejemplo, lo que yo quiero, lo que yo veo, ¿cuál fue la incredulidad? Lo conocía, era una realidad. No decía, ¿no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judá y de Simón? ¿No está tan aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él porque lo conocían. O sea que aquí vencía la incredulidad la fe, ¿no? Porque lo conocían. Entonces lo conocían. Dice, y no pudo hacer, bueno, en este caso lo conocía. Marcos 6:5, pero es que me he ido un poco, me he despistado. Y ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y no puede hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos sobre ellos, porque puso sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de la incredulidad. Y vuelvo a decir que la incredulidad, ¿cuál era la incredulidad? Una realidad. Conocían que Jesús no era el hijo de José y de María, el carpintero. Y no simplemente el hecho mismo de sus palabras, no es lo que hacía, ¿entiendes? No tenían un poco de fe, tenían más incredulidad. Entonces es una realidad que donde hay incredulidad, pues va a costar mucho trabajo en la misericordia de Dios, pero va a costar mucho trabajo que la fe se manifieste. ¿Por qué? Porque vence la incredulidad a la fe. Amén. Vence la incredulidad a la fe. Dice que Jesús fue, ¿no? Es ahí, dice, estando asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó, bueno, a enviarlos y todas estas cosas. Lo que quiero decir al final de todo que es eso, que la fe no tiene que perseverar en nosotros. Hay un razonamiento natural. Hay un razonamiento natural. Pero ¿cuál es nuestra fe? Nuestra fe está, primeramente tenemos la palabra, ¿no? Que tenemos que leerla para que la fe sea aumentada. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? En nosotros. Y entonces todo tiene que crecer en confianza en Dios. Dice que, y no pudo hacer
ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. O sea que aquí en Nazaret no estaba la mujer que tocó, no estaba en este caso Jairo que fue y dice, Señor, ven, pon las manos. Y cuando fue porque ellos creían, ¿entiendes? Aún sí, que lo conocía incluso más, las hermanas llamaron a Jesús y Jesús tardó 4 días en ir, ¿entiendes? 4 días en ir. Entonces, es una realidad que lucha mental tendría Marta y María. Jesús no viene, ¿esto qué es? O sea que al final la incredulidad venció a la fe. Entonces, en esta mañana, yo lo digo para mí, es no que permitamos, no, al Espíritu Santo que trabaje. Al final cada uno tiene su decisión, ¿no? Es una realidad. Es una realidad, cada uno tiene su decisión, pero tenemos que reconocer de que si estamos en la búsqueda del Señor, permitirnos que nuestra fe crezca a través de todas las circunstancias, ¿entiendes? De todas las circunstancias. Vuelvo a deciros, cuando a mí el médico fui que operarte otra vez, mi fe no iba, no para eso. Es más, no iba ni preparado para oír esas palabras y rechacé, por supuesto, lo que el médico me dijo. Pero luego la convicción, y doy gracias a ello, la convicción del Espíritu Santo, no en mí, pues me tuve que meter en la operación. ¿Cómo actuó el Señor? ¿No? De diferentes formas. De diferentes formas. Tuve que pasar, ¿no?, por esas circunstancias que a veces no son muy agradables, pero al final hay un crecimiento. Hay un crecimiento, que es la fe. La fe, cuando tú dices, Señor, esa fe que tú me has dado, yo no es que deseo, sino que necesito que crezca. Amén.